Siempre me había parecido curioso lo fácil que era desconectarse del mundo real con solo abrir una pestaña del navegador. Pero nunca imaginé que esa curiosidad acabaría llevándome al borde de algo tan visceral como lo que viví junto a Christopher. Estábamos en cuarto año, justo antes de graduarnos, y ese día, por algún motivo que ya olvidé, la profesora de informática nos dejó solos en el aula de computación. Christopher se sentó a mi lado, como siempre, pero con una sonrisa que conocía bien. Esa mezcla de emoción y peligro que precedía a sus ideas más estúpidas. ¿Has usado Tor alguna vez?, me preguntó sin bajar el volumen. ¿Number para qué? Para entrar a la Deep Web. No esa mierda de YouTube que todos ven, la real. Miré la pantalla mientras él tecleaba con rapidez. Descargó el navegador, lo instaló como si ya lo hubiera hecho 1000 veces y ajustó configuraciones que no entendí del todo. Cuando la ventana de Tor se abrió, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Los primeros sitios eran algo así como directorios. Listas interminables de enlaces con nombres ininteligibles. Algunos llevaban a foros donde la gente hablaba de armas, otros a páginas en blanco con solo una dirección de contacto. Christopher parecía saber qué ignorar y qué abrir. Esto es como LiveLeak, pero sin censura, me dijo mientras cargaba un sitio con fondo negro y tipografía roja. La interfaz era tosca, con miniaturas borrosas de videos que parecían sacados de una pesadilla. Hicimos clic en uno titulado The Room. Era una transmisión en vivo. Al principio la cámara mostraba solo una habitación vacía, paredes sin adornos, piso de concreto, una sola bombilla colgando del techo. Pero se escuchaban cosas, golpes sordos, arrastres, gemidos, como si algo o alguien estuviera detrás de cámara. ¿Estás viendo el chat?, dije señalando la esquina inferior. Comentarios en diferentes idiomas pasaban rápido, acompañados por cantidades de dinero. Algunos pedían que empezara ya, otros hacían bromas, y uno en particular escribió, ¿camiseta roja esta noche? La pregunta fue respondida por la imagen. Un hombre entró al cuadro. Llevaba una camiseta roja manchada, con qué, no sé, pantalones oscuros y una máscara blanca de teatro, de esas que no tienen expresión. En su mano derecha, un machete. Se acercó a la cámara, se inclinó hacia ella. Y justo cuando parecía que iba a hablar o hacer algo, la pantalla se congeló. ¿Qué pasó?, pregunté. Christopher refrescó la página. Nada. La conexión a Tor se cayó, dijo revisando la barra de estado. Puede ser la red del colegio o los nodos. Intentamos reconectar por varios minutos, pero no hubo forma. Aunque en el momento fingimos que no nos afectó, ese video se nos quedó en la cabeza durante días. Una semana después, un viernes por la tarde, fui a casa de Christopher a trabajar en un proyecto para historia. Su madre no estaba. Aprovechamos para almorzar, reírnos, hacer cualquier cosa menos el proyecto, hasta que él dijo, ¿y si pedimos algo por la Deep? ¿Algo como qué? No sé, algo para probar, yo ya lo he hecho antes. ¿Tú qué? Me lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, que sí, que ya había comprado antes, que el proceso era seguro, que solo hacía falta cripto, elegir, poner una dirección, nunca la tuya, y listo. La entrega era en persona, pero rápida y sin hablar. ¿Y si nos agarran? No te agarran si no eres estúpido. El sitio al que entró tenía una interfaz más limpia que el anterior, casi profesional. Había categorías, filtros, valoraciones. Terminamos eligiendo algo barato, una pequeña cantidad de pastillas cuyo nombre no reconocí. Para la dirección, usó la de su casa, con el nombre de usuario Chris2740. Me pareció mala idea, pero ya estaba hecho. ¿Eso es tu verdadero user? Claro, si no, no saben a quién entregarle. Pasaron 6 días sin noticias. Casi había olvidado todo el asunto hasta que, un jueves por la tarde, mientras revisábamos unas presentaciones, escuchamos el ruido de una furgoneta frenando frente a la casa. Me asomé por la ventana. No tenía logo ni placas visibles, solo una minivan blanca algo sucia. Christopher se paró. Lo vi palidecer cuando la puerta corrediza se abrió y bajó un hombre con un pañuelo negro cubriéndole la boca y parte de la nariz. Su cabello era largo, pegajoso y su chaqueta de cuero estaba manchada, pero lo peor no fue eso. Fue lo que llevaba en la cintura, una pistola completamente visible. Sostenía una caja mediana, como de zapatos. «Quédate aquí», dijo Christopher saliendo hacia la puerta principal. Lo seguí a unos pasos, sin atreverme a abrir completamente. «¿Chris 2740?» preguntó el hombre con voz grave.
Christopher solo asintió. El hombre le tendió la caja sin soltarla del todo. «Entrega hecha. No me busques de nuevo», dijo antes de girarse. Volvió a la furgoneta y se fue. Christopher cerró la puerta de inmediato. La caja le temblaba en las manos. Cuando la abrió, dentro había exactamente lo que pidió en bolsas cuidadosamente selladas. Ninguno de los dos dijo nada por largos minutos. Solo nos miramos. No era emoción lo que sentíamos. Era una tensión visceral, un miedo que se nos había instalado en la médula. Christopher fue el primero en romper el silencio. «No quiero volver a entrar». Yo tampoco. Esa noche, al llegar a mi casa, todavía sentía el peso de lo que habíamos hecho. Intenté distraerme, pero no podía dejar de pensar en la mirada de ese tipo, en cómo había pronunciado el nombre de usuario de Christopher como si lo conociera desde hace tiempo. En la pistola, en la caja, en el silencio absoluto que siguió. Pasaron semanas. No volvimos a hablar de la Deep Web. Cada vez que alguien mencionaba algo relacionado en el colegio, una noticia, una historia, un rumor, Christopher y yo simplemente nos mirábamos de reojo, en silencio, con ese recuerdo incómodo aún flotando entre nosotros. Pero no terminó ahí. Un mes después, exactamente un mes, recibí un mensaje a mi número personal. Un número desconocido. El mensaje decía: «Chris 2740 hizo una compra. Tú también estabas. Siguiente entrega en camino». Bloqueé el número sin pensarlo. Me sentí enfermo. No se lo mostré a Christopher hasta el día siguiente. Él palideció, igual que yo. «¿Tú diste tu número en algún lado?», le pregunté. «Jamás. Solo usé mi nombre de usuario, nada más». No había forma de saber cómo lo habían conseguido y, sinceramente, ya no importaba. Esa misma semana su madre reportó haber visto una furgoneta blanca estacionada al final de la calle por 2 noches seguidas. Nunca bajaba nadie, nunca se movía. Solo estaba ahí, observando. Fue entonces cuando tomamos una decisión que hasta hoy no hemos roto. Nunca más abrir Tor, nunca más buscar, nunca más volver a ese mundo. Y sin embargo, a veces siento que no importa lo que prometimos, porque aunque cerramos esa puerta, no estoy del todo seguro de que ellos la hayan cerrado también. Ella tenía 26 años y vivía sola en un pequeño apartamento que apenas lograba iluminarse con la luz tenue de la calle. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando navegando en YouTube, se topó con un tutorial sobre cómo acceder a la Dark Web. La curiosidad la venció, y sin pensarlo mucho, descargó el navegador necesario. Lo primero fueron sitios inofensivos, bases de datos olvidadas, foros llenos de conversaciones crípticas donde la gente hablaba en jerga incomprensible. Pero su inquietud la llevó más lejos. Encontró una tienda virtual con muñecas que, según el vendedor, contenían la fuerza vital de alguien fallecido. Había algo perturbador en las fotos. Ojos vidriosos que parecían seguirla desde la pantalla. Sin embargo, no se detuvo. Siguió explorando y llegó a un sitio de videos con grabaciones de baja calidad, donde los sonidos y las imágenes se entremezclaban de forma inquietante. Uno en particular la dejó paralizada. Imágenes borrosas con música que, al escucharla bien, era una melodía reproducida al revés. Algo en su interior le dijo que debía alejarse, pero el morbo pudo más. Luego apareció el foro, un espacio clandestino donde se intercambiaban objetos y secretos. Allí vio una fotografía que heló su sangre. Alguien tirado en el suelo, con una figura encapuchada detrás, y en letras rojas brillantes, un mensaje que parecía estar dirigido a ella. «Eres el siguiente». El miedo la paralizó, pero al tratar de cerrar la pestaña, su computadora comenzó a fallar, mostrándole mensajes de error sin sentido. El dispositivo se bloqueó y nunca volvió a funcionar. Pasaron días sin que ella supiera qué hacer hasta que una semana después, justo a las 3 de la mañana, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido. Con el corazón en la garganta contestó. Lo primero que llegó a sus oídos fue una respiración pesada, seguida de aquella música invertida que había escuchado en el video. Y luego, una voz ronca y distorsionada pronunció su nombre completo, con una claridad que le heló la sangre. «Hablaremos de nuevo», fue lo único que dijo antes de colgar. Las llamadas continuaron cada noche, siempre a las 3, con la misma canción al revés, la misma voz que parecía venir de otra dimensión. Intentó bloquear números, cambiar de teléfono,
pero nada detuvo el acoso. Finalmente, decidió mudarse con sus padres y cambiar su número. Las llamadas cesaron, pero el miedo nunca desapareció. En su mente, sabía que su nombre y su vida seguían circulando en algún rincón oscuro de la dark web, y que, quizás, aquella voz regresaría una noche más a las 3 en punto. Después de aquella llamada, la joven sintió que su mundo se había reducido a la sombra de esa voz y esa música que la perseguían como un eco maligno. Cada noche, cuando las agujas del reloj marcaban el 3, una ansiedad paralizante la invadía, esperando el timbre, el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Durante el día, intentaba retomar su rutina, pero su mente siempre vagaba hacia el misterio que la había atrapado. ¿Quién la había rastreado? ¿Cómo habían obtenido su nombre completo y su número? Recordaba con horror cómo su computadora se había apagado de repente, con aquella pantalla negra llena de códigos extraños. Había buscado ayuda en foros normales, pero nada podía comparar a lo que había visto en la dark web. Decidió entonces documentar su experiencia. Comenzó a escribir en un diario privado cada detalle, las páginas visitadas, la tienda de muñecas, el foro con la foto amenazante. Cada entrada le ayudaba a ordenar el caos en su cabeza, aunque el miedo seguía creciendo en su interior. A veces sentía que alguien la observaba. Pequeños ruidos en la casa, la sensación de que la sombra en la esquina de su habitación no era solo su imaginación. Un día, mientras navegaba en un foro menos profundo, leyó sobre casos similares. Personas que habían sido rastreadas después de una incursión en la dark web, acosadas con llamadas, mensajes, incluso visitas inesperadas. Algunos desaparecían. Otros terminaban cambiando de identidad. Su miedo se transformó en paranoia. Empezó a desconfiar de cada sonido, de cada llamada perdida. Con el paso de las semanas, la joven se aisló más y más. Sus amigos notaban su cambio, pero ella solo podía hablar en susurros sobre la llamada de las 3 de la mañana. Nadie podía entenderla completamente. Una noche, decidió grabar la llamada que esperaba. A las 3 en punto, el teléfono sonó. Con las manos temblorosas, activó la grabadora del móvil y contestó. La respiración pesada, la música al revés y la voz. Pero esta vez, entre las palabras distorsionadas, logró escuchar algo más. Un susurro, como un nombre, o quizás una dirección. El teléfono se apagó de repente. Al revisar la grabación, la joven sintió un escalofrío. En el fondo, tras la música y la respiración, había una voz clara que decía: «Te estamos observando». Esa misma noche, su computadora volvió a prenderse sola, con la pantalla mostrando líneas de código que no podía entender. Sintió que algo invisible se había instalado en su vida. Sabía que no podría escapar tan fácilmente. Decidió tomar medidas extremas. Contactó a un experto en seguridad informática que le recomendó limpiar sus dispositivos, instalar nuevos sistemas y cambiar todas sus contraseñas. Pero ni siquiera el experto pudo explicar cómo alguien había accedido a su información personal tan rápido. En su mente, la joven se debatía entre el deseo de olvidar y la necesidad de descubrir quién estaba detrás de todo. ¿Era una persona, un grupo o algo peor? Pasaron meses desde que se mudó con sus padres, lejos del apartamento donde todo había comenzado. Las llamadas cesaron por completo y la música invertida ya no volvía a sonar en su teléfono. Pero el alivio duró poco. En una noche sin luna, mientras repasaba las grabaciones y los mensajes, recibió un correo electrónico desde una dirección anónima. Sin asunto, solo un archivo adjunto titulado «Para ti». Temblando, lo abrió. Era una foto, la misma habitación donde había vivido, vacía y oscura. En el suelo, algo sobresalía. Al acercar la imagen, vio su antiguo teléfono tirado, con la pantalla iluminada en rojo, mostrando un mensaje: «Nos vemos a las 3». Su corazón se paralizó. En ese instante su celular sonó. No había número, solo la música al revés y, tras ella, la voz distorsionada que susurró: «Siempre hemos estado más cerca de lo que crees». La pantalla se apagó, y en la penumbra de la habitación, ella supo que la llamada nunca había terminado. No importaba dónde estuviera o cuántos cambios hiciera. Porque en la oscuridad de la red, la llamada a las 3 de la mañana siempre encontraría un camino para llegar. Historia 7. Era el verano de 2015 y yo estaba en un punto muerto. La universidad me había dejado exhausto y con el semestre acabado tenía todo el tiempo libre del mundo y nada en particular que hacer.
El calor pegaba fuerte en la ciudad donde estudiaba, un lugar cualquiera en Europa donde las calles parecían vacías a esas horas y el silencio se sentía casi tangible. Fue entonces cuando, casi por casualidad, me topé con un hilo en Reddit hablando sobre la Dark Web. La mayoría de los comentarios eran historias increíbles, entre la curiosidad y el miedo. Documentos secretos, mercados negros, videos que nadie debería ver, y rincones del Internet donde las reglas parecían no existir. Me picó la curiosidad, la misma que a cualquiera que está aburrido y quiere romper la rutina. Después de investigar un poco, me descargué el navegador Tor y me adentré en ese mundo oculto. Al principio fue fascinante. Encontré foros con discusiones absurdas, mercados de armas y drogas, pero también cosas extrañas, videos que parecían sacados de pesadillas. Uno de esos foros llamó particularmente mi atención. Un lugar oscuro, con un diseño básico, donde usuarios compartían videos espeluznantes y hablaban en un chat que se movía rápido, casi sin pausas. Creé una cuenta con un alias cualquiera y con una mezcla de miedo y emoción escribí un comentario en ese chat. Quería probar cómo reaccionaban, cómo se movían las conversaciones en ese lugar tan diferente. Pero de repente el chat se congeló. No un silencio pasajero, sino un silencio absoluto, como si todos estuvieran esperando algo o alguien. Y fue entonces cuando recibí el mensaje. Una frase corta, directa, escalofriante: te tengo, sé dónde vives, sé. Me congelé frente a la pantalla. No había manera de saber quién era, ni cómo habían conseguido mi dirección IP, algo que jamás pensé que fuera posible en la Dark Web. Pero lo más aterrador fue que mencionaron algo que no debería haber mostrado. Mi cámara de Skype seguía encendida. La horripilante sensación de estar siendo observado se instaló en mí. Cerré todo, apagué la computadora, y me fui a la cama con un nudo en el estómago que no desapareció en horas. Una semana después, cuando intentaba volver a la normalidad, Madeleine, mi vecina de abajo, me contó que un hombre raro había preguntado por mí en la noche, con ropas sucias y mirada esquiva. Me quedé paralizado. Esa misma noche, al llegar a casa, encontré una nota pegada en la puerta con un mensaje que no podía creer. Te encontré. 2 llamadas perdidas aparecieron en mi móvil minutos después. Una fue solo silencio y murmullos extraños, la otra, una voz ronca y distorsionada que prometía fragmentarme en trozos del tamaño de un bocado. Madeleine intervino justo a tiempo para enfrentar al extraño, que desapareció sin dejar rastro. Después de esa noche, no pude dormir. Cada ruido en la calle, cada sombra en el pasillo, se convertían en amenazas. Cambié todas las contraseñas, desactivé cámaras, me aseguré de no dejar rastros digitales. Pero nada parecía suficiente. La sensación de ser vigilado no me abandonaba. 2 meses después decidí que era mejor regresar con mis padres, al menos hasta que las cosas se calmaran. Vendí mi computadora, reciclé todo lo que pudiera haber tenido información sensible, pero la paranoia seguía, incrustada en cada pensamiento. Una tarde, mientras revisaba Facebook en el teléfono, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Mi antigua casa, envuelta en llamas. Las ventanas ardían, el humo negro subía denso al cielo gris. Y junto a la imagen, un texto que heló mi sangre. ¿Por qué te fuiste? Mira lo que me hiciste hacer. Llamé a la policía, que llegó rápido, pero no encontraron ningún sospechoso ni motivo claro. Según ellos, fue un incendio provocado, pero no había pruebas. Nadie vio ni oyó nada extraño. Desde entonces, vivo con miedo constante. Sé que alguien me encontró y que la venganza no solo fue digital, sino real. La Dark Web no es solo un lugar de secretos, es un espejo oscuro de la realidad, donde las líneas entre lo virtual y lo físico se desdibujan, y donde el error de dejar tu cámara encendida puede costarte mucho más que tu privacidad. Todo empezó una madrugada de enero de 2016, cuando no podía dormir después de una maratón de videos de terror en YouTube. Esas historias narradas con voces siniestras, acompañadas de música lenta y perturbadora, despertaron algo en mí. No miedo, exactamente. Más bien, una curiosidad retorcida. Siempre me había preguntado qué tan reales eran las leyendas sobre la Deep Web y si de verdad existían esos sitios que te perseguían incluso después de cerrar la laptop. Con el monitor apenas iluminado y el resto de la casa en silencio absoluto, abrí Tor y empecé a navegar sin rumbo. Los primeros sitios eran decepcionantes. Páginas mal diseñadas, foros vacíos, tiendas de productos falsos.
Nada que justificara la fama oscura de ese rincón del Internet. Estaba a punto de cerrar todo cuando una imagen borrosa captó mi atención. Era un enlace con letras rojas sobre fondo negro. Joinus.onion. Hice clic y el sitio tardó casi un minuto en cargar por completo. Una vez dentro, me recibió un video en calidad 144p, titulado Únete a nosotros. Mostraba figuras con túnicas grises caminando en círculos alrededor de una figura estática cubierta con una máscara de metal. La imagen temblaba y se distorsionaba de forma intermitente, como si la hubieran grabado con una cámara VHS barata. De fondo, una voz distorsionada susurraba frases en un idioma que no reconocí, hasta que cambió de pronto al inglés. Aún estás a tiempo, no es demasiado tarde. Había otros videos, todos con títulos similares. Te estamos esperando. No temas al paso final. Silencio y visión. Eran breves, oscuros, algunos simplemente mostraban una vela encendida mientras una sombra pasaba al fondo. Cada uno terminaba con una pantalla en negro y un mensaje en letras blancas. contact@newthresholds.onion. No sé qué me impulsó a escribirles. Supongo que fue esa mezcla de aburrimiento, desafío y la sensación de estar participando en algo prohibido. Abrí una cuenta temporal, creé una identidad falsa, llamándome Tomás Albeiro, y les mandé un correo sarcástico. Hola, vi sus videos. ¿Esto es un proyecto de cine experimental o solo están aburridos? Por cierto, si están buscando adeptos, deberían subir mejor resolución. Saludos cordiales, Tomás. La respuesta llegó en segundos. Primero un correo automático. Gracias por interesarte. Has dado el primer paso. Nuestro reclutador se pondrá en contacto contigo. Me reí. Pensé que era un bot, pero justo 3 minutos después llegó otro mensaje. No tenía firma, solo un texto plano. Tomás, no necesitamos tu nombre verdadero. Lo importante es que ya estás observando. El siguiente paso es más sencillo de lo que imaginas. ¿Estás dispuesto a verlo? No respondí. Me limité a cerrar todo, borrar el correo y desconectar el Wi-Fi. Me fui a dormir, convencido de que era una broma bien montada o, en el peor de los casos, una campaña artística underground. Pasaron 3 días. Ya lo había olvidado. Una noche, cerca de las 2:40 de la mañana, sonó mi celular. Número desconocido. No contesté. Me pareció raro, pero no alarmante. 15 minutos después, otra llamada. Esta vez respondí, más molesto que preocupado. Al principio no escuché nada, solo una respiración profunda. Estuve a punto de colgar cuando de fondo algo empezó a sonar. Una especie de música en reversa, notas descompasadas, como si alguien reprodujera una cinta dañada. Luego, una voz, también distorsionada. Usaste un nombre falso, pero nos interesas igual. ¿Aún quieres ver? Colgué de inmediato. Me quedé mirando el teléfono, helado. No era posible. ¿Cómo lo habían conseguido? ¿Y si no era una broma? A la mañana siguiente cambié la contraseña de todo, borré historiales, desinstalé Tor. Pero por la noche volvió a sonar. Esta vez no contesté. Dejé que entrara al buzón de voz. El mensaje era el mismo, solo que más directo. ¿Por qué mientes? Tan difícil es convencerte. Mi estómago se apretó. El tono no era amenazante, pero tenía una cadencia hipnótica, casi como si hablara en sueños. Apagué el celular y traté de convencerme de que todo era coincidencia. Tal vez alguien en Reddit había montado una especie de broma elaborada. A la noche siguiente, el teléfono fijo sonó. No lo usábamos desde hacía años. Solo lo conservábamos porque venía incluido en el paquete de Internet. Contesté con una mezcla de terror y rabia. Silencio. Luego, la misma voz. Tu burla nos hizo daño, pero podemos perdonar. Esta será tu última oportunidad. Dejé caer el auricular. Esa línea nunca la había vinculado a nada online. ¿Cómo demonios? A partir de ahí, las llamadas se volvieron más frecuentes. No solo al celular o al fijo. Me empezaron a llegar mensajes al correo de la universidad, todos con frases sueltas. No huyas. Nos estás viendo desde adentro. Tu miedo es nuestra bienvenida. Bloqueé cada remitente, pero siempre aparecía otro. Fui a la policía. Me atendió un oficial joven que intentó calmarme. Me dijo que sin una amenaza directa, no había mucho que pudieran hacer. Les mostré los mensajes, las grabaciones. Dijeron que era inconcluso.
que probablemente era acoso digital, pero que rastrear llamadas con voz distorsionada desde redes ocultas era casi imposible. Durante una semana entera dormí con una silla trabando la puerta de mi cuarto. Cada notificación me hacía saltar. Las llamadas ya no tenían voz, solo ruidos metálicos como cadenas arrastrándose o risas apagadas. A veces, en el fondo, se escuchaba la frase que ya conocía demasiado bien: ¿estás listo para ver? No pude más, me mudé con mis padres en otra ciudad. Cambié el número, cerré todas mis cuentas, borré mis dispositivos y compré un celular básico sin aplicaciones. Las llamadas se detuvieron. Las primeras semanas en casa de mis padres fueron un respiro. Dormía mejor, aunque no del todo. Me despertaba de golpe algunas noches con la sensación de que alguien me observaba. Pero no había llamadas, ni mensajes. El teléfono nuevo no sonaba, y mi laptop estaba guardada en una caja sellada con cinta como si fuera un objeto maldito. Me convencí de que todo había terminado, de que tal vez nunca fue tan real. Tal vez fue una mezcla de paranoia, sugestión y el efecto acumulado de noches sin dormir y demasiadas historias en la cabeza. Hasta que una mañana, cuando mi madre bajó a revisar el buzón, encontró un sobre sin remitente. Estaba dirigido a mí, con mi nombre real, ni Tomás, ni ningún alias. Mi nombre completo, bien escrito. El sobre era negro. Dentro solo había una hoja. Una imagen impresa, en baja calidad. Era una captura de pantalla, de mi rostro. Exactamente en el momento en que había abierto el video Únete a nosotros, semanas atrás. Mi cara iluminada por la luz tenue de la pantalla, congelada en ese instante de estupidez curiosa. Y debajo, escrita con tinta roja, una sola frase: ya has visto. Ahora es nuestro turno. Ese mismo día regresé a la estación de policía. Les entregué el sobre, pero no le dieron mucha importancia. Dijeron que sin una amenaza explícita no podían hacer mucho. Me recomendaron cambiar de correo, evitar las redes, mantenerme alejado de páginas sospechosas. Como si ya no lo hubiera hecho. Durante meses intenté rehacer mi vida. Cambié de universidad. Me mantuve desconectado casi por completo. Ni redes sociales, ni foros, ni juegos online. Pero el miedo no desaparecía. Estaba incrustado en mí. No por las llamadas, no por los mensajes, sino por esa imagen, cómo la habían obtenido, cuándo habían accedido a mi cámara, quién estaba mirando del otro lado. Un día, después de un año sin incidentes, volví a tener la misma pesadilla. Me encontraba en una sala oscura, con un grupo de personas sin rostro, todas observándome. En el centro, una figura encapuchada me extendía una mano. Y al fondo, siempre la misma pregunta: ¿estás listo para ver lo que sigue? Al despertar, sudando, me levanté de la cama y encendí mi viejo celular que había guardado en una caja. Lo encendí solo para borrarlo por completo antes de desecharlo. Pero cuando cargó, había una notificación. No era nueva. Estaba marcada como recibida ayer, a las 3:33 de la mañana. Un mensaje de voz. Lo abrí, con las manos temblando. Solo decía: nunca se trata de unirse, solo de saber quién mira. Y entonces entendí. Nunca fue un culto en busca de reclutas. Era un filtro, un anzuelo, un espejo oscuro que atrapaba a los que se atrevían a mirar demasiado. Y yo miré. Siempre me consideré más curioso que valiente, y probablemente por eso terminé metiéndome en un rincón de internet donde nadie debería husmear sin saber exactamente lo que está haciendo. Era noviembre de 2015, un invierno particularmente aburrido, y había pasado demasiadas noches navegando foros anónimos donde los usuarios hablaban con entusiasmo, casi con morbo, sobre cajas misteriosas adquiridas en la dark web. Algunas contenían objetos absurdos: muñecas rotas, diarios personales, cintas de VHS sin etiqueta. Otras eran más oscuras: cuchillos oxidados, frascos con líquidos sospechosos, fotografías que no parecían haber sido tomadas para el entretenimiento. Mi nombre es Matthew Phillips. Tenía 24 años, vivía solo y mi sentido del juicio no era el más agudo. Me convencí de que si mantenía la navegación en Tails, a través de Tor, con Bitcoin premezclado, no corría riesgos reales. Por supuesto, ese pensamiento es, en sí mismo, una forma de trampa mental. Como si una máscara en un callejón te hiciera invulnerable.
Tras semanas explorando directorios y siguiendo enlaces compartidos en foros enterrados, llegué a un sitio que parecía menos producido que otros. Fondo negro, letras rojas parpadeantes, una interfaz rudimentaria donde los productos eran listados con títulos como Caja 12C. Contiene recuerdos. A diferencia de otras páginas, donde los precios rondaban los 0,5 BTC, aquí la mayoría no superaba los 0,08. Me pareció una ganga. Me detuve en una llamada, Caja 34A, silencios compartidos. La descripción era ambigua, contenido solo para quienes han escuchado antes de ver. Eso solo alimentó mi curiosidad. Procedí con la compra, ingresando una dirección de envío falsa en otro estado como había planeado. Mi objetivo no era recibir la caja, sino simplemente ver hasta dónde podía llegar sin comprometerme. Pero cuando pulsé el botón para continuar, la pantalla se congeló. Pensé que era un error del navegador o una falla de la conexión. El cursor se quedó inmóvil. Intenté presionar escape, cerrar pestañas, cambiar ventanas. Nada. Todo el sistema se había bloqueado, pero la música de fondo, un loop de zumbidos estáticos y susurros, seguía sonando. De repente, sin tocar nada, apareció una ventana emergente que ocupaba todo el monitor. Fondo blanco, texto negro. Hola, Matthew Phillips. Me quedé quieto. El sudor frío recorrió mi espalda como una aguja líquida. Aún podía mover el ratón, pero no había botones que presionar ni opción de cerrar la ventana. El texto siguió escribiéndose, como si alguien del otro lado estuviera tecleando en tiempo real. Vemos que estás interesado en nuestras cajas misteriosas. Tu dirección en 234 Lincoln Avenue, apartamento 4B, está demasiado lejos para nuestro servicio estándar. ¿Deseas utilizar un método alternativo de entrega? Tu número es 718-55X-XXXX, ¿cierto? Podemos llamarte para coordinar. Era mi dirección real, mi número, mi nombre completo. No lo había introducido en ningún momento, no desde esa computadora al menos. Intenté desconectar el Wi-Fi. Nada. Presioné Ctrl, más Alt, más Del. La pantalla parpadeó, pero la ventana no desapareció. Mi reflejo en el monitor era una máscara de espanto. Cerré el portátil de golpe y lo desconecté de la corriente. Pasaron varios minutos antes de que pudiera siquiera respirar con normalidad. Intenté razonar. Quizás alguna extensión del navegador, quizás había iniciado sesión en Facebook en otra pestaña, quizás mi firewall no estaba activado. Comencé a repasar todas las posibles explicaciones lógicas, aunque ninguna me quitaba la sensación de que alguien humano, me había observado en tiempo real. Lo primero que hice fue formatear la computadora, de cero, disco duro completo. Luego cambié mis contraseñas, mi número de teléfono, incluso consideré mudarme. Pero la paranoia no se va tan fácilmente cuando has sentido que una mano invisible te roza la espalda. Pasaron meses sin novedades. No me metí más en la dark web. No volví a hablar de las cajas. Era como si el incidente hubiera sido un mal sueño. Una pesadilla inducida por exceso de curiosidad y poca precaución. Hasta que, una tarde de abril de 2016, mientras caminaba de regreso a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje de voz. Número desconocido. No contesté. Lo escuché apenas llegué al apartamento. Una voz computarizada, sin emociones, sin pausas naturales, dijo: Matthew Phillips, notamos que abandonaste tu compra anterior. Queremos ofrecerte un descuento exclusivo en nuestras cajas misteriosas. Esta oferta es válida solo por 72 horas. Menciona el código silencio 34A si decides continuar. Silencio, fin del mensaje, fin del... Intenté rastrear el número sin éxito. Parecía haber sido generado por un bot de voz, como los que usan las compañías de telemercadeo, pero con una calidad demasiado precisa para ser comercial. Lo bloqueé. Nunca volvió a llamar. No pasó nada más. Ni cartas, ni visitas, ni más mensajes. Al menos no que yo notara. Pero no pude evitar preguntarme, cada vez que abría una página en mi navegador, si alguien estaba del otro lado. No pude dejar de mirar por encima del hombro cuando caminaba solo de noche. No pude evitar sentir que cada cámara, del portátil, del móvil, incluso la del ascensor, me seguía con un ojo invisible, atento, callado. Y lo peor es que, aunque intenté borrarlo de mi mente, una parte de mí seguía preguntándose qué habría en esa caja. Los meses siguieron su curso y la vida, en apariencia, volvió a su normalidad.
Cambié algunos hábitos. Cubrí la webcam con cinta adhesiva, instalé un firewall más robusto, dejé de usar redes sociales desde navegadores, y nunca más volví a abrir Tor. Pero eso no significaba que me sintiera a salvo. Solo resignado, como quien acepta que la cerradura de su puerta ya no es suficiente. Pasó un año. Pensé que todo había quedado atrás. Hasta que recibí un paquete. No había remitente. Solo mi nombre y mi dirección, esta vez correctamente escrita, en letras impresas sobre una etiqueta blanca. Era una caja rectangular, más pequeña de lo que imaginaba, sellada con cinta negra. El sobre del correo venía con fecha de envío de 2 días antes, desde una ciudad del noreste que jamás había visitado. La parte más inquietante es que yo nunca confirmé ninguna compra. Nunca volví al sitio, nunca acepté el descuento, nunca ingresé información. Y sin embargo, ahí estaba la caja. La dejé sobre la mesa de la cocina y la miré durante horas. La toqué, la giré, la olí. No hacía ningún sonido al moverla. No parecía tener peso, como si el contenido no existiera o estuviera suspendido. Finalmente usé un cuchillo para abrirla. Dentro había un sobre sellado con lacre rojo. Lo abrí con las manos temblorosas, una sola hoja impresa. Decía: «Gracias por tu paciencia, Matthew. Ya sabes cómo termina esto. Solo falta que nos dejes entrar». Y debajo, en una tipografía más pequeña: «La próxima vez no cierres la sesión». Al girar el papel encontré una fotografía. Era mi apartamento. La vista era desde afuera, justo a través de la ventana de la cocina. Y yo estaba ahí, en la foto, mirando la caja con el cuchillo en la mano. Esa imagen no podía haber sido tomada por drones. Estaba demasiado baja, como desde un ser humano parado frente a mi ventana. Pero yo vivía en un cuarto piso. Y esa ventana no tenía balcón ni cornisas accesibles. La tiré al suelo, corrí a la cocina. Miré hacia afuera. Nada. Llamé a la policía. Les conté que alguien me había acosado en línea hacía un año y ahora me había enviado algo extraño. Vinieron, se llevaron la caja, la nota, la foto. Dijeron que lo investigarían. Nunca me devolvieron nada. Tampoco me dieron resultados. Días después, uno de los oficiales que me visitó me dejó un mensaje en el buzón. Era solo una hoja escrita a mano. ¿Qué hiciste exactamente en ese sitio? ¿De verdad crees que esto ya terminó? Nunca supe quién me estaba vigilando. Nunca supe si fue un grupo organizado, un experimento, una broma de mente o algo más. Solo sé que el mensaje era claro. No necesitaban que yo les diera nada. Ya lo tenían todo, y ahora sabían que yo lo sabía. Desde entonces no ha habido más cajas. Pero no dejo de mirar por la ventana cada noche. Y aún siento, muy dentro, que no fue una advertencia. Fue una promesa. El verano de 2011 no era particularmente caluroso. Al menos no esa noche. Había algo inusualmente fresco en el ambiente. Una especie de brisa que hacía que uno quisiera dejar las ventanas entreabiertas y apagar el ventilador. Yo estaba en casa de Roberto, mi amigo desde el colegio, con quien compartía tardes de videojuegos, teorías conspirativas y pizza de pepperoni. Ese tipo de amistad con la que uno puede pasar horas sin hablar mucho y aún así sentirse acompañado. La pizza había llegado hacía rato, las latas de soda se apilaban vacías en la mesa, y ya nos habíamos cansado del mismo shooter de siempre. Fue entonces cuando Roberto, con esa media sonrisa que le salía cada vez que se le ocurría una idea peligrosa, dijo: ¿Has oído hablar de la Dark Web? Lo miré sin mucho entusiasmo. ¿Eso no es como donde venden drogas y órganos? Eso dicen, pero hay más cosas, cosas raras. Yo ya lo conocía lo suficiente como para saber que no hablaba en broma. Se paró, conectó su laptop a la red, y me mostró un icono en su escritorio que nunca antes había visto. Un pequeño zorro sobre un fondo morado. Tor, me explicó, un navegador que permitía entrar a la parte oculta de Internet. Me senté a su lado, curioso pero sin pensar demasiado en las consecuencias. La navegación comenzó de forma inocente, si es que puede decirse así. Roberto tenía una lista de enlaces .onion guardados en un archivo de Word, como si llevara tiempo recopilándolos. Entramos a un sitio que parecía una versión más precaria de Vimeo, con miniaturas oscuras y sin títulos, solo números. Algunos videos eran absurdos, grabaciones de cámaras de seguridad vacías,
otros con sonidos distorsionados. Uno incluso mostraba una figura borrosa de alguien bailando en una habitación con las luces estroboscópicas encendidas. Pero después, Roberto dijo: «Este es el que quiero que veas». Copió un enlace de su archivo, lo pegó en la barra de navegación y presionó Enter. La página cargó lentamente. Una ventana negra emergió en pantalla. En el centro, una transmisión en vivo. La calidad era baja, como si estuviera grabado con una cámara vieja de vigilancia. El encuadre mostraba una habitación vacía, con paredes de concreto gris y una bombilla desnuda colgando del techo. En medio, una mesa metálica y una silla de respaldo recto. Nada más. «¿Y esto qué es?», pregunté, sintiendo una punzada de incomodidad en el estómago. «Es en vivo», dijo. «Mira el chat». Al costado derecho de la pantalla había una ventana de chat. No tenía nada de los emojis coloridos ni avatares amigables de Twitch. Eran líneas y líneas de texto plano, con nombres de usuario crípticos: Skin Merchant 92, Meat King, Appleboyd. Lo que decían me hizo sentir frío, a pesar del calor residual de la pizza en mi estómago. Pedían cosas, detalles, órdenes, como si estuvieran esperando que algo sucediera en esa habitación. Uno escribió: «Pongan a la chica», y otro respondió con: «Primero el pago». Alguien más escribió en mayúsculas: «Quiero reestructuración facial o reembolso». «¿Qué carajos es esto?», susurré. «Red Room, creo», respondió Roberto con la voz más baja que de costumbre. «¿Eso no es una leyenda urbana?». Tal vez. El ambiente en la habitación de Roberto se volvió más pesado. De pronto, en la transmisión, una figura entró. Un hombre, alto, vestido completamente de negro. Llevaba un pasamontañas que le cubría el rostro y guantes oscuros. Caminó lentamente hasta el centro del encuadre, se paró frente a la silla y miró directo a la cámara. No dijo nada, solo miró, como si supiera que estaba siendo observado, como si supiera exactamente quién estaba al otro lado. En el chat, la actividad se disparó. Nombres desconocidos comenzaron a escribir compulsivamente. «¿Quién es? ¿Ya empieza? ¿Tienes a la otra lista? Haz que grite esta vez». Yo miraba los comentarios como si fueran gotas de veneno. Cada uno me hacía sentir más contaminado, más incómodo, más atrapado. El hombre se inclinó hacia algún punto fuera de cámara y presionó algo. Entonces se activó el audio. Primero silencio. Luego, un sonido débil, un sollozo. No como el de una película o una broma. Era algo real, irregular, tembloroso. Lloriqueos como los de alguien que lleva horas llorando. El hombre gritó: «¡Cállate!». La voz era áspera, saturada por el micrófono. Los sollozos se ahogaron. Un temblor me recorrió la espalda. Roberto dejó de moverse. Tenía las manos inmóviles sobre el mouse, pero no parecía tener control de ellas. «Cierra eso», le dije. «Espera». Y entonces, en el chat, un mensaje diferente. Un usuario con nombre resaltado en rojo envió algo que todos vieron: una donación. No había plataforma, ni efectos, ni alertas. Solo el mensaje: «Transferencia completada, $3,000. Solicito reestructuración de cara con espejo». El hombre pareció leerlo. Caminó fuera del encuadre. Se oyeron ruidos, golpes, un grito ahogado. Yo quise mirar hacia otro lado, pero no pude. Los gritos aumentaban. Había algo siendo arrastrado, una voz suplicando, y luego la transmisión se cortó. Pantalla negra. El chat explotó. «¿Qué pasó? Vuelve. Me cagas si es un fake. Repite o devuelve el dinero». Yo me levanté de golpe. Roberto parecía congelado. Pero justo cuando iba a cerrar la ventana, la transmisión volvió. El hombre estaba allí, esta vez frente a la cámara, sosteniendo unas gafas. Goteaban un líquido oscuro. Su camiseta, antes limpia, tenía manchas rojizas y húmedas. No decía nada, solo respiraba con fuerza. Se inclinó hacia la cámara y murmuró algo que apenas se escuchaba, pero que no necesitaba mucha claridad para entenderse. «Pronto, conseguiré a alguien más». Roberto cerró la laptop de golpe. No dijimos nada durante un buen rato y desde entonces todo cambió. Nos quedamos en silencio por al menos media hora, sentados en la oscuridad, con la laptop cerrada como si fuera una caja maldita. Roberto encendió un cigarro a pesar de que no solía fumar. Yo solo miraba al suelo. Ninguno de los dos decía palabra, pero sabíamos que habíamos visto algo que no se suponía que debíamos ver. No una película, no un video editado.
Algo que ocurría en tiempo real, sin cortes, sin dirección artística. Crudo, humano, violento. Pasaron días en los que no nos hablamos. No porque estuviéramos peleados, sino porque compartir palabras significaba volver a ese momento. Cada vez que cerraba los ojos veía esa habitación, esa mesa, esa silla vacía, las gafas en la mano del hombre, los sollozos, la frase final. Una semana después, intenté encontrar el enlace por mi cuenta. Usé Tor, copié parte de la dirección que recordaba, busqué en foros, incluso instalé extensiones que me recomendaban otros usuarios. Pero era como si el sitio nunca hubiera existido. Ninguna referencia, nada, ni siquiera en archivos de internet ocultos, como si la transmisión hubiera sido algo efímero, diseñado solo para aquellos 20 usuarios que lo vieron y luego, borrado del mapa. Roberto, por su parte, dejó de hablar del tema por completo. Empezó a obsesionarse con foros sobre ciberseguridad. Aprendió a borrar su historial de forma forense. Instaló firewalls imposibles de pasar y, eventualmente, rompió su laptop. Literalmente. Con un martillo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no quería que eso pudiera volver a encontrarlo. Y fue esa palabra, encontrarlo, la que me persiguió durante meses. Porque algunas noches, cuando me despertaba a las 3 de la mañana bañado en sudor, con la sensación de que alguien me observaba desde un rincón oscuro de la habitación, me preguntaba si en algún momento habíamos sido solo espectadores, o si habíamos sido seleccionados. Lo confirmé 3 meses después. Recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: gracias por mirar. No tenía cuerpo de texto, solo un archivo adjunto, una imagen. Era la habitación, la misma, la mesa, la silla. Solo que esta vez, sobre la mesa, había una foto impresa. La foto era de mí y Roberto, sentados frente a su laptop, mirando la pantalla, desde el ángulo exacto de su cámara web. Desde entonces vivo solo. Corté contacto con Roberto, cambié de número, dirección, y rompí todo lo que tenía conexión a internet durante un tiempo. A veces escucho pasos fuera de mi puerta a las 3:33 de la mañana. A veces suena el timbre y no hay nadie. Y a veces, solo a veces, tengo la sensación de que mi webcam se enciende sola aunque esté cubierta. No he vuelto a entrar a la Deep Web, pero a veces me pregunto si ellos siguen ahí, esperando a que alguien más haga clic, esperando a que alguien nuevo entre a la habitación vacía. Y si lo hacen, ojalá nunca se queden hasta el final. En 2015, cuando la Dark Web aún conservaba esa aura de misterio absoluto y peligro latente, me dejé arrastrar por la curiosidad. No me enorgullece admitirlo, pero lo hice buscando esa descarga de adrenalina que hasta ese momento solo encontraba en películas de espías y thrillers paranoicos. No buscaba nada en particular, no armas, ni drogas, ni servicios inconfesables. Solo quería husmear, entender qué había más allá de los filtros de la superficie. Después de instalar Tor y seguir algunos tutoriales en foros, terminé navegando durante semanas por directorios oscuros, páginas llenas de códigos extraños y marketplaces que parecían catálogos de pesadillas. Pero una noche, di con algo distinto, un sitio simple, casi anticuado, con un nombre sin sentido. EVE17 o algo así, y un menú de videos. Ninguno tenía título atractivo. La mayoría estaban marcados como bloqueados. Para verlos, se necesitaba pagar en Bitcoin o completar una encuesta. Opté por lo segundo, más por juego que por otra cosa. La encuesta me pedía datos personales: nombre, edad, ubicación, ocupación, cosas normales al principio. Pero cuando llegué a la dirección empecé a inventar. Probé con nombres de calles falsas, combinaciones aleatorias. Nada funcionaba. El sistema parecía validar la información, como si supiera cuándo estaba mintiendo. Irritado y decidido a desbloquear ese maldito video, ingresé la dirección de mi antigua casa. Calle 38, número 412. Una casa que ya no era mía desde hacía 2 años, ahora habitada por una familia amiga, los de La Vega. Sentí un escalofrío breve, pero lo ignoré. Era solo una encuesta. ¿Qué podría pasar? La barra de carga avanzó sin errores y, finalmente, el video se desbloqueó. Se llamaba Casa de Gritos. Lo abrí, expectante. La calidad era baja. Una cámara temblorosa recorría los pasillos de una casa abandonada. Puertas abiertas, paredes agrietadas, sonidos guturales de fondo como lamentos lejanos.
Pero no pasaba nada más. Ni sustos, ni figuras fantasmales. Solo un recorrido sin destino. Lo cerré decepcionado pensando que quizá el verdadero atractivo era el morbo de haber accedido a algo prohibido. Y ahí terminó, o eso creí. Un mes después recibí un mensaje inesperado. Era Mariana, la hija mayor de la familia de la Vega. Teníamos algo de contacto esporádico por redes, pero no hablábamos desde hacía más de un año. Me preguntó si recordaba su casa y si alguna vez había experimentado cosas raras viviendo allí. El mensaje me puso tenso al instante. Le respondí que no, que por qué preguntaba. Me dijo que últimamente habían pasado cosas inquietantes. Una furgoneta blanca sin placas comenzó a rondar la cuadra, siempre lenta, con los vidrios polarizados. Pensaron que podía ser de alguna empresa de seguridad, pero nadie más en el vecindario la reconocía. Luego, una noche al regresar de una cena, encontraron una caja en la puerta. Era de cartón, vieja, sin remitente. Llamaron a la policía antes de abrirla. Los agentes abrieron la caja con guantes. Dentro había un conjunto de fotografías en blanco y negro del siglo XIX por el aspecto. Todas mostraban niños mirando directamente a la cámara, con expresiones inexpresivas, casi mecánicas. Entre las fotos, había un oso de peluche sucio, algo desgarrado. Los oficiales lo inspeccionaron. Estaba relleno de agujas hipodérmicas oxidadas. Lo que más los perturbó no fue solo el contenido, sino que las fotos estaban etiquetadas con fechas, y en una de ellas se veía la fachada de la casa. La misma casa que yo había habitado años antes. La policía no encontró huellas ni pistas. Tomaron la caja como evidencia y recomendaron instalar cámaras de seguridad. Mariana me contó esto con voz nerviosa, como buscando en mí alguna explicación, alguna historia pasada que justificara lo ocurrido. Mentí. Le dije que jamás vi nada extraño en esa casa. No mencioné la encuesta. No mencioné casa de gritos. ¿Cómo se lo iba a explicar? Durante semanas no pude dormir bien. Volví a entrar al sitio EV17, pero ya no existía. Ni el dominio ni los videos. Había desaparecido por completo. Busqué su nombre en foros, en chats de Reddit, en viejos enlaces almacenados. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. La familia de la Vega no volvió a tener problemas durante un tiempo. La furgoneta dejó de aparecer, pero algo quedó roto. Mariana me dijo que sentía la casa diferente, como si algo la observara. La vendieron un año después. Se mudaron a otra ciudad. Yo también traté de dejarlo atrás, pero la culpa me siguió como sombra. Nunca dije nada a nadie. Intenté convencerme de que todo fue una coincidencia, hasta hace unos meses. Una noche, navegando sin rumbo por un canal de YouTube dedicado a contenido de seguridad en casas, encontré un clip corto, publicado por un usuario anónimo. Mostraba imágenes de una cámara de seguridad captando a un hombre encapuchado, dejando un paquete en la entrada de una casa. La cámara tenía visión nocturna. El rostro no se distinguía, pero el cuerpo parecía flaco, nervioso. Llevaba una mochila negra. Lo perturbador era que lo hacía con una naturalidad inquietante, como si repitiera un ritual. El video estaba titulado simplemente «Él sigue entregando». Me temblaron las manos cuando pausé el clip y amplié la imagen. La casa que aparecía al fondo no era la de los de la Vega, no era ninguna que yo conociera, pero el paquete en sus manos era idéntico a la caja que Mariana describió. Y el canal tenía más clips, todos con distintas casas, todos con el mismo sujeto entregando objetos similares. Algunos videos eran recientes, otros más antiguos. Uno, fechado en 2015, mostraba el mismo modelo de furgoneta blanca estacionada a unos metros, con la cámara enfocando desde una ventana al otro lado de la calle. En ese momento comprendí que lo que había hecho aquella noche, al escribir esa dirección real en una simple encuesta de un sitio olvidado de la Dark Web, había sido más que un error. Había abierto una puerta. Desde que vi ese video comencé a obsesionarme. Cada noche después del trabajo me sumergía en foros, sitios archivados, videos ocultos y comentarios olvidados de gente que también, en algún momento, había hecho algo en la Dark Web que no podían deshacer. La mayoría hablaba de simples visitas, de haber comprado algún programa raro o de haberse topado con imágenes perturbadoras. Pero un patrón se repetía. Todos, en algún momento, habían compartido algo personal, una dirección, una foto antigua, un número de teléfono, un correo. Y luego, algo pasaba.
Al principio creí que era paranoia colectiva, historias alimentadas por el miedo. Pero entonces encontré un hilo en un foro cerrado de 2013, de alguien que relataba un caso idéntico. Una encuesta en un sitio sin nombre, una dirección real ingresada por frustración, un video sin sentido, y luego, una caja. Esta persona hablaba de haber recibido la caja directamente, no como los de La Vega. Contaba que al abrirla encontró no solo fotos, sino un mechón de su propio cabello, cortado durante su infancia. El tipo aseguraba reconocer el lazo con el que su madre se lo amarraba. El contenido era siempre distinto, pero con elementos similares. Cosas personales, objetos con una carga emocional perturbadora, y las agujas. Siempre las agujas. El hilo terminaba abruptamente. Nadie supo si fue eliminado o si el autor desapareció. Comencé a sospechar que los paquetes no eran seleccionados al azar. Parecía más bien una respuesta, un castigo, una señal dirigida a quien proporcionaba los datos. Pero ¿por qué los de La Vega y no yo? ¿Por qué ellos recibieron el paquete si fui yo quien ingresó la dirección? Tal vez porque eran los actuales habitantes. Tal vez porque el sistema solo reconocía la dirección, sin contexto. O tal vez porque alguien o algo estaba recopilando no solo datos, sino vínculos. La idea me heló. No estaban interesados en la información por sí sola. Les interesaba provocar consecuencias, sembrar miedo, alterar vidas. 3 meses después del hallazgo del video en YouTube, recibí un sobre amarillo sin remitente en mi buzón. No había marcas visibles, salvo una etiqueta blanca con mi nombre, escrito en una caligrafía infantil. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja impresa con una sola pregunta. ¿Te gustaría ver la siguiente parte? Y debajo un código QR. No sabía qué hacer. Quise ignorarlo, pero el sobre no fue lo único. A los pocos días, encontré en la puerta de mi apartamento una caja pequeña, sellada con cinta negra. Ni remitente ni marca alguna. Era idéntica a la que Mariana había descrito años atrás. Llamé a la policía, como ellos lo hicieron. No la toqué. Les expliqué que había aparecido sin razón, que no sabía quién la dejó. Vinieron, tomaron fotos, se la llevaron. Me dijeron que investigarían. 3 días después, uno de los agentes me llamó. Me dijo que dentro encontraron un peluche, no un oso, sino un perro de trapo, una cajita de música rota y entre el relleno del peluche varias agujas. Me preguntó si ese perro me resultaba familiar. Yo no tuve que pensarlo. Era el mismo peluche que tuve de niño, un regalo de mi abuela fallecida, que había tirado años antes al mudarme. Lo reconocí por la oreja mal cosida. Le colgué sin decir más. Esa noche no dormí, no volví a trabajar. Solo podía pensar en el código QR, en el hecho de que todo esto, cada paso, había comenzado con una encuesta que yo consideré inofensiva. Una simple dirección que ya ni siquiera me pertenecía. Y sin embargo, ellos me encontraron. Sabían todo, no solo dónde vivía, sino quién fui, quién soy y quién intento no volver a ser. El código QR seguía en la hoja intacto. Lo escaneé. No voy a describirte lo que vi, no por protegerte, sino porque, incluso si lo hiciera, no lo entenderías. Solo te diré esto. Si alguna vez ves un sitio que te ofrece contenido a cambio de una encuesta, no mientas. Y sobre todo, nunca ingreses una dirección real, aunque creas que ya no es tuya, aunque pienses que ya no importa, porque alguien en algún lugar está esperando que lo hagas, y una vez lo haces ya no hay vuelta atrás.